Hola, esta es la cápsula 3 de reactores con tópico de efectos térmicos. Em, bueno, en esta primera parte de la cápsula voy a hacer la derivación del balance de energía como para sistemas, que para nuestro caso son reactores. Vamos a llegar a eso, vamos a ver algunos de los conceptos necesarios como para hacer este balance. Eh, y luego haremos un ejercicio con efectos térmicos en MATLAB. Bueno, para comenzar esta derivación, bueno, es importante hacer esta derivación, yo creo, la misma profe yo creo que se los dijo que por lo menos lo hagan una vez y que se entienda bien. Entonces por eso me tomé esta labor de intentar explicarlo. Entonces, primero vamos a hacer, eh, vamos a establecer la notación de signos para un sistema cerrado. O sea, ¿cómo va a ser el cambio de energía? Energía gorrito, energía partido masa en un sistema cerrado va a ser el cambio del calor, o sea, el flujo de calor hacia el interior porque tiene signo positivo. Esto es el flujo de calor al interior del sistema claramente, menos el cambio de W que es el trabajo realizado. Este trabajo realizado para un sistema cerrado contemplaría solamente el trabajo por agitadores o turbinas o ese estilo de equipos. Para un sistema abierto hay que considerar otra cosa más que lo vamos a ver al tiro. Y por último, este símbolo, que no sé cuál es, no es de, pero solamente por notación. O sea, es porque esto no son diferencias exactas de una función de estado, entonces se anota como esto, solamente por notación matemática, pero nosotros como somos ingenieros podríamos anotar D. Ya, entonces ahora hagamos el balance para un sistema abierto. ¿Cómo sería el cambio de energía gorrito, con el tiempo? Esto va a ser igual al calor hacia el interior de nuestro sistema menos el trabajo realizado, más ahora los flujos. Vamos entonces a definir un volumen de control donde estaría entrando un flujo que entra y un flujo que sale. Estos flujos que entran y que salen van a traer una energía asociada entonces a este flujo que la tenemos que caracterizar en nuestro balance. Entonces, lo que está entrando es el flujo in por la energía in. Y en verdad no lo voy a anotar así, va a ser Fi por EI evaluado al interior. Y el subíndice I es porque tenemos que hacer la sumatoria de todos los flujos que están entrando a nuestro volumen de control, menos la sumatoria de todos los flujos que están saliendo de nuestro volumen de control por su respectiva energía, pero evaluado en la salida. Ya, ahora veamos el término de este W, que es el trabajo, que yo dije que se iba a descomponer y efectivamente se descompone. Esto se descompone primero en un flujo de trabajo, creo que se llama, trabajo, que está asociado como a la energía, a la fuerza necesaria para que el flujo entre y salga a nuestro volumen de control, que se medía como P por V gorrito, ¿sí? Ya, entonces, esto, por la anotación de signos que acabamos de hacer de que el trabajo, estamos con el menos en el trabajo realizado, tendríamos que escribir como menos la sumatoria de todos los flujos que entran por su fuerza, que es PV y presión constante de gorrito, y esto evaluado al flujo de entrada, más la sumatoria de todos los flujos que van a salir por la presión por su V gorrito, evaluado entonces en la salida. Y también tenemos que sumar acá el trabajo de eje, o sea, de un agitador, de turbina. En verdad no conozco más equipos, de todos esos equipos. Ya. Ahora, otra cosa que vamos a descomponer es este término acá, la energía. La energía se descompone. Bueno, la energía, específicamente esa, aún no. Vamos a descomponer estas de acá. Las energías se descomponen como la sumatoria de todas las energías que podemos conocer, que es, por ejemplo, la energía interna, U sub I, más la energía cinética, por ejemplo, que esto era así, más la energía potencial y un etcétera, que ni yo me imagino cuál más hay. Entonces, eh, todos estos términos de acá para adelante son despreciables en comparación a la entalpía, a la transferencia de calor y transferencia de materia, entonces solamente la energía, entonces solamente esta energía E sub I, ahí me falta una I, va a ser igual a la energía interna.
¿Ya? Este va a ser un resultado que tenemos que guardar. Ahora, vamos a recordar un poquito, así como acá al lado, aquí, que la entalpía H sub I está definida como la energía interna más P por B gorrito pero de la ñ. ¿Ya? Solamente para recordar. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver. Vamos a incluir entonces a nuestra balanza de energía el, el término que acabamos de descomponer del trabajo. Esto es, este cambio de energía va a ser igual al flujo de calor hacia el interior menos todo el término que descomponemos. Entonces esto queda más la sumatoria de los flujos que entran por su fuerza que entran, menos la sumatoria de los flujos que salen por su fuerza, por su energía, evaluada a la salida, y aquí menos el trabajo del eje. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí me falta en verdad sumar todo. Me queda entonces sumar la sumatoria de los flujos que entran por su energía evaluado a la entrada menos la sumatoria de los flujos que salen por su energía en la salida. Ya. Ahora, el trabajo de eje lo podemos despreciarle. Y pues, si juntamos todos los términos que acabamos de obtener, ¿qué nos va a quedar? Aquí por eso tenemos que hacer el recuerdo. Entonces queda el flujo de calor más la sumatoria de los flujos que entran primero. Entonces, esto me quedaría P por B gorrito sub I más E sub I. Y esto evaluado a lo que entra. Menos la sumatoria de los flujos que van a salir en este caso, que me va a quedar la misma factorización, pero evaluado a la salida. Y por eso teníamos que hacer el recordatorio de que esto de aquí es la entalpía. Entonces por eso hacemos los balances ya típicamente de que el cambio de energía es igual al calor más la sumatoria de todos los flujos por su entalpía o en el flujo que entra menos lo mismo pero la salida. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, esto se podía hacer despreciando obviamente la energía asociada, o sea, no, que no sea la energía interna, este E sub I es al final U sub I, por lo que habíamos dicho antes. Ya, ahora, tenemos este balance de energía para un sistema, pero ¿qué pasa con un reactor? En un reactor se genera un producto y se consume un reactivo. Entonces este término de generación lo tenemos que tener presente en nuestro sistema. Esto sería, se anota como menos la sumatoria de eh, los F sub I que van a aparecer o desaparecer por su entalpía. Entalpía gorrito, eso no me quedó tan gorrito. Ahí. Entonces estos son los términos de generación o re... Se me olvidó la palabra. Reactivo consumir, consumir. Entonces, ya esto de acá también lo podemos descomponer un poco. Los flujos de cada producto se pueden escribir así, como el flujo de nuestro reactivo límite inicial por la conversión de este reactivo por una relación entre los coeficientes estiquiométricos. Por ejemplo, el elemento sub i va a ser i sobre a. Entonces vamos a tener la relación correspondiente estiquiométricamente si tuviéramos alguna reacción. Y esta relación se anota como una B, no, como una especie de B. Yo lo tenía anotado así alguna vez, pero B sub I. ¿Ya? B sub I. Ok, entonces, ya, vamos a anotar nuevamente este balance de energía para que hagamos otra cosa más. Esto queda Q más la sumatoria de los flujos que entran. Eh, aquí voy a factorizar porque los flujos que entran y salen van a ser lo mismo. Entonces le voy a poner Fi sub 0 por Hi sub 0 que sería la entalpía de los flujos que entran menos la entalpía de los flujos que van a salir. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo voy a anotar? Ay, lo voy a anotar así. Porque de esta manera nos vamos a dar cuenta de algo. Bueno, voy a terminar de anotar en verdad el balance primero. Esto, afuera de la sumatoria me queda lo constante.
por también esto que va a ser constante o variable, más o sea, por la sumatoria de los coeficientes estiquiométricos por su respectiva entalpía, ¿cierto? O sea, no es constante, pero no hay una sumatoria de la conversión, pero sí de esto de acá. Ahora sí, nos vamos a dar cuenta de que este término de acá es la variación de la entalpía de los flujos que entran y que salen. Y eso es justamente el calor sensible, Q sensible, dentro del reactor. Entonces esto se puede anotar como el Cp por la variación de temperatura, que es la temperatura a la que sale menos la temperatura a la que entra. ¿Ya? ¿Y qué pasa con este término acá? Si hacemos la sumatoria entera, quedaría, bueno, tendríamos que definir primero una reacción. Vamos a definir la reacción tipo, a ver, tipo hay A de A más B de B, que forma C de C más D de D. La reacción típica para explicar weas. O, bueno, para explicar cosas. Entonces, ya, ¿cómo quedaría esta sumatoria? Obviamente aquí estamos consumiendo A, entonces tienen que haber signos negativos a estos lados y signos positivos en el lado de los productos. Entonces, la sumatoria. Bueno, antes de hacer la sumatoria, vamos a dejar nuestro reactivo límite sin coeficiente esticométrico. Entre comillas, vamos a dividir todo por A. Entonces quedaría A más B sobre A de B, forma C sobre A de C, más D sobre A de D. Ya, entonces ahora sí, hacemos la sumatoria y la sumatoria quedaría esta relación de los coeficientes trigonométricos, en este caso C sobre A, por la entalpía de C, que es C, más la relación de D, más la entalpía de D, menos A sobre A, que es 1 obviamente, por la entalpía de A, menos, me queda aquí sin espacio, menos B sobre A por la entalpía de B. Ya, esto espero que se haya entendido. Entonces, ya, si nos fijamos, esto de acá lo podemos reescribir como un solo término que se llama delta H reacción. ¿Sí? También creo que se veía en termo, no estoy tan seguro. Y este delta H reacción, eso sí, es a una temperatura dada, una temperatura de referencia. Todas estas entalpías de aquí son a una temperatura de referencia. Si no, se tiene que hacer obviamente un arreglo que no es difícil de hacer. Tedioso, pero no es difícil de hacer. Ya, entonces vamos a reescribir nuevamente lo que llevábamos. La variación de la entalpía es igual al calor más aquí. Bueno, aquí vamos a definir algo primero. Perdón por el desorden. Vamos a definir una forma de escribir estos flujos de aquí que ingresan al reactor de cada compuesto. Porque esto se puede escribir en términos del flujo de nuestro reactivo límite. ¿Y cómo es eso exactamente? Eso sería el flujo que entra de nuestro compuesto I, ese igual al flujo que entra de nuestro reactivo límite por una relación de flujo muy simple que es FI0 por FA0. ¿Sí? Entonces se me cancela esto y es claramente FI0. Pero esto se usa para aclarar que este término acá se va a llamar θ sub I, que es una relación entre los flujos. Simplemente eso. Ahora sí, si definimos eso, podemos por fin reescribir el balance de energía y quedaría FA0 que sale de la sumatoria por la sumatoria de θ sub i, la relación de los flujos por CPI por el cambio de temperatura. Y esta temperatura también debería ser la temperatura de cada compuesto, pero si están todos juntos, en verdad se pueden considerar como que todos son la misma temperatura menos la última parte del balance que es el delta H reacción que habíamos definido a una temperatura dada, la temperatura va a ir cambiando, por F sub A sub 0 por X sub A. Ya, aquí está entonces cómo se haría la derivación del balance de energía. También, así como para aclarar una cosita, esto de la entalpía a una temperatura dada, por ejemplo, T, se puede calcular como
sabiendo la temperatura a una temperatura, por ejemplo, la temperatura estándar o una temperatura de referencia, más el cambio de esta entalpía que se anota como así, creo. Y esta de acá se calcula dependiendo si uno pasa por cambios de fase o no. Onda, delta H sub Q, QI, se puede calcular como la variación del CP, delta T, entre dos temperaturas que es T, T y TR, o creo que era al revés, bueno, unas T, sin cambio de fase. Y si hay cambio de fase, obviamente tenemos que ahí ocupar alguna relación para obtener el cambio de entalpía correspondiente, porque obviamente el cambio de fase se produce a una temperatura constante, pero hay una energía asociada que no se puede calcular con el calor sensible. Y eso, ya, ahora veríamos el ejercicio. Mentí, aún no vamos a hacer el ejercicio, primero vamos a volver a hacer una derivación de balance de energía, pero esta vez para el reactor de PFR. Entonces, vamos a dibujar cómo sería nuestro reactor PFR, que es simplemente un tubito donde tenemos que hacer el balance de energía sobre un volumen diferencial, que es una sección del tubito de volumen delta V, donde la entrada es V, la salida es V más delta V. Entonces está entrando un flujo por su entalpía y está saliendo otro, la sumatoria de los flujos por sus entalpías correspondientes. Ya este volumen de control va a tener una temperatura asociada para ese punto de nuestro reactor. Y para hacer la balance de energía vamos a hacer dos supuestos, que son muy simples, que uno es que el trabajo de agitación es cero y que estamos en estado estacionario. Ya, entonces, la acumulación si estamos en estado estacionario es cero. Y esta acumulación es igual a el cambio de calor en nuestro volumen diferencial más los flujos que entran por su entalpía que están entrando al volumen de control menos los flujos que salen de nuestro volumen de control evaluado en B más delta V. Y todo esto es igual a cero. Ahora, quiero que nos demos cuenta, quiero que veamos qué es este delta Q. Este delta Q, en verdad el Q, si nos acordamos un poco de calor, es un coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por la variación de temperatura. Sí, entonces, si reemplazáramos eso en nuestra ecuación y hiciéramos el procedimiento típico que vemos en fenómenos, que es primero dividir por el volumen de control, entonces si dividimos quedaría cero igual a U por A por la variación de temperatura dividido delta V, más todo el resto de la sumatoria dividido delta V igual a cero. Ya, pero aquí, este término acá, el área dividido un pedacito del volumen, una unidad de volumen del reactor, se denomina como A chiquito. Entonces queda cero. Bueno, aquí después vamos a hacer el límite cuando el delta V tiende a cero, entonces aparece U por A por TA menos T más menos, porque aparece la definición derivada, pero al revés, entonces queda menos la derivada en relación al volumen de los flujos que entran por su entalpía igual a cero. Ya, entonces esto de aquí se puede descomponer. Se puede descomponer, pero vamos a anotar esto de nuevo antes que se me olvide. Entonces se puede descomponer haciendo, no sé cómo se llama, esto es, bueno, aquí me falta algo muy importante que es la sumatoria de todos los flujos. Ahora sí, entonces, si se puede descomponer por la sumatoria de la derivada primero con respecto al flujo por lo que la otra variable que va a ser constante primero, menos la sumatoria de todos los flujos por la derivada de la entalpía. Sí, no me acuerdo cómo se llama eso en mate, pero no me acuerdo. Ya, entonces ahora quiero que veamos, necesitamos ver que, uy, casi se me cae el lápiz, que es, por ejemplo, esto de aquí. Esto de aquí, no, dFi en dB, es el cambio de los flujos molares en nuestro volumen. Y el cambio de los flujos molares solamente se ve afectado por la reacción en un reactor. Entonces, esto de acá, este término es justamente R sub I. ¿Y cómo obtenemos R sub I si solamente vamos a tener la ley de velocidad de A?
Por ejemplo, eso se relaciona de nuevo con los coeficientes esticométricos B sub I por menos RA. Sí, el menos, obviamente, para poner en orden los signos. Ya, y ahora quiero que veamos esto aquí, la variación de la entalpía de HI en dB, ¿qué es? Esto ya en verdad ya lo habíamos visto un poco, es Cp por delta T, pero nosotros en nuestra derivada estamos variando en el volumen. Y nosotros sabemos que igual que la temperatura de nuestro reactor varía en el volumen, entonces esto es claramente de T en dB. Ya, ahora vamos a sustituir en nuestro balance lo que acabamos de definir. Esto es U por A por TA menos T menos la sumatoria de los coeficientes trigonométricos por su entalpía por menos RA, ¿ya? En RA está incluida la temperatura por la constante y lo vamos a ver en verdad más adelante. Menos, esto es la sumatoria de F sub I, y aquí en verdad me falta poner sub I en el CP porque es el CP de cada flujo. Entonces la sumatoria de FI por CPI por la derivada de la temperatura en dB. Y esto igual a cero, ya lo noté. Ya. Ahora, por fin estamos muy cerca. Vamos a despejar el DT. Entonces, ¿qué pasa si despejamos el DT? Me va a quedar el calor que estaba representado así. Ya vamos a ver qué pasa. Más, paso esto para allá, entonces me queda RA por delta H reacción dividido, uh, dividido la sumatoria de los flujos por el CP del flujo, del elemento correspondiente. Ya, ahora por último, este flujo de acá lo vamos a reescribir en términos de el θ sub i, b sub i y la conversión, porque obviamente depende de la conversión, es una reacción después de todo. Entonces, fi, que va a ser una función de la conversión, es fa sub 0 por θ sub i, ¿cierto? El flujo que ingresa, esto de aquí es el flujo que ingresa de cada compuesto, más lo de la conversión que sería b sub i por x. El b sub i, bueno, lo podría anotar como b, así. eh, Era la relación entre los coeficientes trigonométricos. Ya, ya estamos a punto. Vamos a reescribir, podríamos reescribir, ya vamos a describir, tenemos tiempo, o si no adelantan el video, la derivada de nuestra temperatura. Entonces esto queda así, más ley de velocidad por delta H reacción, que el delta H reacción ya lo habíamos definido más o menos antes, lo vamos a volver a definir en el ejercicio, dividido FA sub 0 por el paréntesis, que es la sumatoria, bueno, estamos en una sumatoria de θ sub i por CPI más, bueno, aquí aparece otro término que se puede simplificar porque está la sumatoria del CPI por los coeficientes esticométricos por la conversión. Entonces, la sumatoria del CPI por la relación de los coeficientes esticométricos la vamos a llamar delta CP. Entonces, más delta CP por X. Y chanan, aquí ya tenemos el balance de energía que necesitamos para determinar la temperatura en cada punto de nuestro PFR, para después variar las constantes de equilibrio, constantes entre comillas porque varían con la temperatura, las constantes, bueno, no de equilibrio tampoco, los K sub i de la reacción en cada punto del reactor donde va a ir variando, entonces se va a generar más rápido o más lento dependiendo si una reacción es exotérmica o endotérmica, para poder determinar el volumen necesario en nuestro reactor para obtener una concentración requerida. Y ahora sí, vamos a ver el ejercicio. Nuevamente mentí. eh, Esta va a ser la parte 1 de la cápsula y ahora vamos a tener que pasar a la parte 2 de la cápsula para que los videos no me queden tan largos. Vamos a la parte 2 de la cápsula.